Ok, este es el circuito 5.4-14. Ok, este circuito está conformado por una fuente de voltaje de 40 volts, dos resistencias de 20 ohms, una resistencia de 40 ohms, una resistencia de 10 ohms. Lo que el circuito nos quiere que resolvamos es el valor de la resistencia. Para esto nos da una pista que la corriente que pasa por aquí es de 0.25 amperes. Ok, pero lo que queremos sacar nosotros va a ser el voltaje de Thevenin, la corriente en corto, la resistencia de Thevenin, el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Ok, por lo cual vamos a redibujar el circuito para que sin poner esta resistencia. Y aquí va a ser el voltaje de Thevenin. El voltaje que hay de aquí a aquí va a ser el voltaje de Thevenin. Ok, ya redibujó el circuito. Como le decía, el voltaje de Thevenin va a ser de aquí a aquí. Ok, para esto lo que podemos observar es que estas resistencias están en serie junto con estas también, por lo cual el circuito todavía se puede redibujar aún más. Ok, redibujamos. Ya redibujó el circuito, nos queda entonces que esta resistencia es 20 más 20, va a ser de 40 ohms y esta va a ser de 50 ohms. Ok, por lo que la corriente que pasa por aquí se va a dividir entre por aquí y se va a dividir por acá. Entonces por aquí sale una corriente total y se divide en I1 e I2. Ok, para sacar los valores pues de las corrientes sería el voltaje entre la resistencia. Ok, entonces I1 va a ser igual a los 40 volts entre los 40 ohms de esta resistencia. Ok, esto va a ser igual a 1 ampere. Ok, entonces la corriente que pasa por aquí es de 1 ampere. La I2 va a ser igual a los 40 volts entre los 50 ohms. Esto va a ser igual a 4 quintos de ampere. Ok, ya teniendo eso, ya teniendo las corrientes que pasan por aquí, nos podemos regresar a este circuito. Por lo cual nos dice que en este circuito, por aquí circulan, por este lado circula 1 ampere y por este lado circula 4 quintos de ampere. Ok, ya teniendo eso, podemos sacar los voltajes que hay de aquí a aquí. Entonces sería la resistencia por la corriente. Entonces 20 por 1 pues sería 20 volts de mayor a menor potencial. De este lado también 20 volts de mayor a menor potencial. Ok, aquí tenemos 40 por 4 quintos, serían 32 volts de mayor a menor potencial. Y aquí 8 volts de mayor a menor potencial. Ok, ya teniendo eso, podemos usar las leyes de Kirchhoff de voltaje. Cerrando aquí, podemos usar esta parte o esta parte. Ok, podemos cerrar aquí y podemos usar las leyes de Kirchhoff de voltaje. Yo lo voy a usar a sentido horario. Leyes de Kirchhoff de voltaje. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser igual
Ok, voy a usar las leyes de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces sería el voltaje de Thevenin más los 8 ohms, 8 volts, perdón, 8 volts menos los 20 que están por aquí, menos los 20 volts que están por ahí, y esto va a ser igual a 0. Ok, voltaje de Thevenin más 8 volts menos 20 va a ser igual a 0. Ok, entonces tenemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 12, ok, 12 volts. Ok, ya teniendo el voltaje de Thevenin podemos sacar la corriente en corto. Ok, la corriente en corto va a ser de aquí a aquí, donde se nos dio el voltaje. Ahí va a ser la corriente en cortocircuito. Ok, ya teniendo esto, podemos observar que nos quedan estas dos resistencias en paralelo y estas dos resistencias en paralelo, por lo cual se puede redibujar el circuito para tener mejor eficiencia. Ok, para redibujar el circuito pues serían dos resistencias nada más, porque este y este están en paralelo, este y este en paralelo. Para sacar el paralelo de las resistencias es el inverso entre la suma de los inversos. 40. Esto va a ser igual a 40 tercios. 40 tercios de ampere. Ok. Entonces esta resistencia va a ser a 40 tercios. Ohms, perdón. Para sacar la otra resistencia sería también igual el inverso entre la suma de los inversos. Esto va a ser igual a 20 tercios de ohms. Ok, ya teniendo las dos resistencias, lo que podemos saber es la corriente que pasa por aquí. Ok, como este es un solo camino cerrado, la corriente va a viajar en el mismo sentido, positivo o negativo. Esto va a ser I. Ok, entonces para sacar la corriente va a ser pues el voltaje de los 40 volts. Como esas resistencias están en serie, como están en serie, pues se van a sumar. Entonces sería que I, la corriente, va a ser igual a los 40 volts entre 60 tercios. 40 más 20, 60. 60 tercios. Ok, esto va a ser igual a 2 amperes. Ok, entonces la corriente que pasa por aquí va a ser igual a 2 amperes. Por lo cual, ok, ya teniendo la corriente, pues sabemos que por aquí pasan 2 amperes. Por aquí pasan 2 amperes. Por lo cual sabemos que la resistencia por la corriente va a ser el voltaje. Por lo cual nos podemos regresar al circuito anterior. Ok, entonces vemos que el voltaje de aquí a aquí va a ser el mismo voltaje que de aquí a aquí, y de aquí a aquí, el de aquí a aquí. Ok, entonces vemos que si sacamos 40 tercios por 2 va a ser 80 tercios. 80 tercios voltaje de mayor a menor potencial. Y si ponemos 2 por 20 tercios va a ser 40 tercios
de voltaje de mayor a menor potencial. Ok, entonces hay 80 tercios de aquí a aquí o de aquí a aquí. Por lo cual, si tenemos esto, ya podemos sacar las corrientes que pasan por cada resistencia. Entonces dice que por aquí pasa una, por aquí pasa otra, por aquí otra y por aquí otra. Ok, para sacar esta corriente, pues va a ser la resistencia por el voltaje. O sea, sería 20 por 80 tercios, que va a ser igual a 4 tercios de ampere. Ok, igual 80 tercios entre 40, 2 tercios de ampere. Aquí es 40 tercios. Ok, por esta va a ser 40 tercios entre 20. Va a ser igual a 2 tercios. Y 40 tercios entre 10 igual a 4 tercios. Ok, ya teniendo definidas las corrientes, pues sabemos que las leyes de Kirchhoff de corriente dicen que todas las corrientes, las corrientes que entran van a ser igual a las que salen y viceversa. Todas las corrientes que salen van a ser igual a las que entran. Entonces, si sabemos que a este nodo de A le están llegando 4 tercios, entonces va a ser 4 tercios igual a la corriente en corto más los que se están yendo para abajo, que son 2 tercios. Aquí dice la ley de Kirchhoff de corriente que todo lo que entra va a ser igual a lo que sale. Entonces, si 4 tercios entraron, están saliendo la corriente en corto más los 2 tercios. Más los 2 tercios. Ok, entonces sabemos que la I en corto va a ser igual a 2 tercios. 2 tercios más 2 tercios igual a 4 tercios. 2 tercios de ampere. Ok, ya teniendo el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, podemos sacar la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Ok, nos dice que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 12 volts entre 2 tercios de ampere. Esto va a ser igual a 18 ohms. Entonces, ya tenemos la resistencia, el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, podemos sacar los circuitos equivalentes. Ok, entonces el circuito equivalente de Thevenin nos dice que la fuente de voltaje va a valer 12 volts, la resistencia de 18 ohms, y así quedaría el circuito equivalente de Thevenin, y el de Norton sería de 2 tercios de ampere y la resistencia de 18 ohms.